Genial. Y vamos a empezar con la clase de hoy, que es una clase donde vamos a hablar sobre diferentes biomoléculas, ¿sí? Vamos a hablar sobre distintas biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Son moléculas muy importantes para la vida nuestra, para nuestro funcionamiento. Por eso se llaman biomoléculas. ¿Está bien? ¿Qué biomoléculas vamos a ver? Bueno, vamos primero a hablar de los hidratos de carbono, o también llamados carbohidratos, o también llamados glúcidos. Es todo lo mismo. Después vamos a hablar de las proteínas y aminoácidos, que son otras biomoléculas. Y por último vamos a hablar de los lípidos, ¿sí? Todas estas biomoléculas tienen funciones súper importantes en nuestro organismo, por eso las vamos a trabajar ahora acá, ¿sí? Bueno, las primeras biomoléculas de las cuales vamos a hablar son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y los incorporamos principalmente en los alimentos que vienen de origen vegetal, ¿sí? Que son de fuente vegetal. Ahora después vamos a entender por qué, ¿sí? Además, los carbohidratos o hidratos de carbono tienen como principal función en nuestro organismo, proporcionarnos energía, ¿sí? Nosotros obtenemos energía a partir de estos hidratos de carbono. Y además tienen funciones estructurales en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Por todo esto que acabo de contar es que nosotros estudiamos los hidratos de carbono como biomoléculas. ¿Qué es lo que son? Son moléculas súper importantes para nosotros, porque a partir de ello obtenemos energía. Pero, ¿cómo es un hidrato de carbono? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo son? Bueno, los hidratos de carbono más simples son los monosacáridos, ¿sí? Estos se pueden definir con unas palabritas medias raras que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿sí? ¿Qué significa eso? La palabra te lo dice. Polihidroxi significa que estos compuestos tienen muchos grupos hidroxilos. ¿Qué es un grupo? A ver, vamos a pensar esto. Un grupo funcional, que es esto de que estamos hablando nosotros, es un conjunto de átomos que le da a la molécula unas propiedades, unas características especiales, ¿sí? Bueno, los grupos hidroxilos son un grupo funcional. ¿Cómo es un grupo hidroxilo? Está formado por un oxígeno que se une a un hidrógeno. Eso es un grupo hidroxilo. Los monosacáridos tienen polihidroxi, muchos grupos hidroxilos. Y además dice aldehídos, quiere decir que tiene un grupo funcional aldehído, que sería esto que está acá. Un carbono que se une por doble enlace a un oxígeno y luego a un hidrógeno. Entonces, los polihidroxialdehídos tienen muchos grupos hidroxilos y un grupo aldehído. Como pueden ver, los grupos funcionales son eso, ¿vieron? Son conjuntos de átomos, acá son 2 átomos, acá son 3 átomos, pero que le dan unas características especiales al compuesto que los tiene, ¿sí? También, otro tipo de monosacáridos que vamos a encontrar son las polihidroxicetonas. Polihidroxi, nuevamente, muchos grupos hidroxilos. Cetonas quiere decir que además de los grupos hidroxilos, va a tener un grupo cetona, que sería esto que ustedes ven acá. En el medio de la molécula tenemos un carbono que se une por doble enlace a un oxígeno. Eso es un grupo cetona. Entonces, estos son hidratos de carbono. Los más simples son los monosacáridos y podemos tener polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, que ahora es lo que vamos a hablar en un cachito, ¿sí? ¿Hasta acá les queda claro? Por ahí no tan claro porque no vimos ningún ejemplo, pero ahora vamos a ver ejemplos de polihidroxialdehídos y de polihidroxicetonas. Vemos la estructura, vemos que tiene muchos grupos hidroxilos, grupos aldehídos o grupos cetonas. Ahora lo charlamos mejor con un ejemplo. ¿Tienen algo que preguntar? ¿Quieren preguntar algo hasta acá? Pueden escribir en el chat o pueden activar su sonido. O si no puedes activar tu sonido, puedes levantar la mano que te permito hablar y después ya podés hablar cuando quieras. ¿No hay dudas hasta acá? Bueno, Nicole dice que no. Igual ahora vemos un ejemplo para que quede claro esto. ¿La cetona solo tiene el hidrógeno en unión con el grupo hidroxilo?
La cetona, fíjate acá, es un carbono que se une por doble enlace a un oxígeno. Ese es el grupo cetona. El aldehído es un carbono que se une por doble enlace a un oxígeno y luego ese carbono también se une a un hidrógeno. ¿Está bien? Eli. Chicas y chicos, usen las imágenes, usen lo que estoy mostrando. Yo sé que por ahí están desde el celu o algo, pero vieron, antes de la clase yo siempre subo la clase en grandecita, ¿viste? En PDF, en las imágenes. Entonces ustedes pueden revisar la clase antes de empezar, cosa de ver un poquito las imágenes y esas cosas para que después puedan enganchar mejor la clase. Usen las imágenes porque están buenas, ¿sí? Está todo en las imágenes básicamente. Claro, copiar las imágenes, copiar las diapos, ¿viste? Algo para que... Yo sé que mucha gente está desde el celu y por ahí se les complica imprimir las imágenes, pero pueden mirarlo un poquito. Stephanie, no te aceptaron en el aula. Bueno, escúchame, quédate al final de la clase y yo ya te acepto en vivo y en directo. Porque yo revisé mucha gente y algunas personas ya estaban en la clase y a vos no te revisé. Así que quédate que al final de la clase ya te acepto. No, ya te acepto acá y listo. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ejemplos de monosacáridos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos cadenas de carbonos, ¿sí? Tenemos dos cadenas de carbonos que tienen, en este caso, 6 carbonos cada uno. Por ejemplo, este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos dos tipos de monosacáridos diferentes. Uno de esos monosacáridos pueden tener un doble enlace con el oxígeno en el carbono 1. Y los otros pueden tener un doble enlace con el oxígeno en el carbono número 2. ¿Sí? Después, como son polihidroxi, van a tener muchos grupos hidroxilos. ¿Sí? El resto de los carbonos, todo va a tener un grupo hidroxilo unido a él. ¿Sí? Todos los carbonos, el resto de los carbonos, tienen un grupo OH, un grupo hidroxilo unido a él. Y después se completan los enlaces necesarios con hidrógenos. Si nos fijamos, se forman dos grupos diferentes. ¿Qué grupo es este, chicas y chicos? ¿Es un grupo aldehído o un grupo cetona? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de grupo es esto? Agus ahí dice algo. ¿Qué tipo de grupo es esto? Muy bien ahí también en el chat. Elizabeth, Agustina, súper bien. Este es un grupo aldehído. Y es por esto que este tipo de monosacáridos se llaman aldosas. Las aldosas tienen como grupo funcional un aldehído. Y este grupo que se formó acá, que ustedes ven acá, es un grupo cetona. Y es por eso que este tipo de monosacáridos se llaman cetosas. Aldosas y cetosas. ¿Está bien? Las que tienen el grupo aldehído son las aldosas. Las que tienen el grupo cetona son las cetosas. ¿Está bien? Ahora, podemos clasificar entonces estos monosacáridos en aldo o ceto. Pero además podemos darle un nombre, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de carbonos que tienen. ¿Está bien? Si tengo, por ejemplo, si tiene 3 carbonos se llaman triosas. Si tengo 4 carbonos se llaman tetrosas. Si tengo 5 carbonos se llaman pentosas. Si tengo 6 carbonos se llaman hexosas. Ahora, ese es el nombre principal del compuesto. Por ejemplo, esta es una aldo y como tiene 6 carbonos, hexosa. Esta que está acá, este otro monosacárido, es una ceto-hexosa. ¿Sí? Primero le agregamos el aldo o el ceto y después el nombre según la cantidad de carbonos que tiene. Aldo, hexosa, ceto, hexosa. ¿Está bien? ¿Sí? Una última clasificación para que ya les quede absolutamente todo. También podemos clasificar a los monosacáridos en D o L.
¿sí? Hay monosacáridos que pertenecen al grupo D y hay monosacáridos que pertenecen al grupo L. ¿Está bien? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, para darnos cuenta necesitamos fijarnos en el anteúltimo carbono. ¿Sí? Si el anteúltimo carbono tiene el oxidrilo hacia la derecha, va a ser de la serie D, como pasa en estos dos casos. Pero si por alguna de esas casualidades el oxidrilo está del lado izquierdo, ese monosacárido va a ser de la serie L. Entonces, como en este caso, ambos grupos oxidrilos están para la derecha, esta sería una D aldohexosa y esta sería una D cetohexosa. Nosotros, en general en nuestro cuerpo, utilizamos los monosacáridos de la serie D, del grupo D. Una D aldohexosa, una D cetohexosa. ¿Hasta acá está bien? Hasta acá está bien, es lo que habíamos hablado antes, pero dígame si tiene alguna duda. El grupo aldehído, los otros grupos hidroxilos, las aldosas, las cetosas. ¿Está claro eso? ¿Sí? A ver, el resto, ¿tiene alguna pregunta? Pueden preguntar lo que sea, lo que necesiten, lo que quieran. Pregunten todo lo que necesiten, a ver. Para Meli, que te levanto, que te abro el chat, el sonido. Meli, ¿me escuchás? Sí, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, bien. No, en el tema, cuando es el aldehído y el otro Ceto. era ceto, La cetona. ceto era cetona. Sí, la cetosa, sí. Ese. Tienen que ver, en el aldehído siempre el doble enlace es en el carbono 1. Exactamente. Y en el otro siempre es en el carbono 2 o puede ir ubicado en otro lado. Exactamente. Exactamente como lo estás diciendo. En el carbono 1, cuando el doble enlace con el oxígeno está en el carbono 1, se va a formar un aldehído y por lo tanto una aldosa. Y cuando el doble enlace con el oxígeno está en el carbono 2, se va a formar una cetona, un grupo cetona, y por lo tanto ese monosacárido se llama cetosa. O sea que la ubicación es solamente esa, o sea, no va en otro carbono. No va a ir en el 5, por ejemplo. Está bien. Ok. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Gracias. Buena pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda más que quiera preguntar? ¿No? Bueno, les comento que este monosacárido es lo que llamamos glucosa y este monosacárido que está acá es lo que llamamos este coso para anotar no sirve para nada, fructosa. Esta es la fructosa, esta es la glucosa. Son dos monosacáridos muy conocidos. Una es una aldohexosa, como la glucosa, y el otro es una cetohexosa, como la fructosa. ¿Sí? Esto es la glucosa, esto es la fructosa. Dos monosacáridos que conocemos bastante de sentirlos nombrar. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros colocamos estos monosacáridos en agua, lo que va a suceder es que se van a ciclar. ¿Qué significa eso? Para que voy a dibujarlo. Voy a dibujar primero la glucosa. Bueno, ¿qué significa que se van a ciclar? Cuando nosotros colocamos en agua la glucosa, adopta una forma cíclica, que es esta que estoy dibujando acá. Lo voy a hacer lo mejor posible. ¿Sí? Adopta una estructura cíclica, la glucosa, que es esto que yo estoy dibujando acá.
con los diferentes oxidrilos en la cadenita, así, miren, así, así. ¿Y qué pasa? Cuando la glucosa se cicla, se pueden formar dos glucosas distintas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo a partir de la glucosa si se cicla? Porque lo único que está haciendo es ciclarse, es formar un ciclo. ¿Por qué se pueden formar dos glucosas diferentes? Es medio raro, ¿no? Como que digo, bueno, ¿en qué momento se formaron dos glucosas distintas? Bueno, lo que sucede es que el carbono 1, al ciclarse, le puede quedar un oxidrilo hacia abajo o el oxidrilo hacia arriba. Yo hoy les di un ejemplo de, imagínense que tienen 10 muñequitos de plástico que son todos iguales. Le sacan todos los bracitos, se lo desarman y le dan esos muñequitos a un chiquito o chiquita que sea muy chiquito, tipo 3 años, no sé, y que los tiene que armar. Algunos muñequitos van a quedar con los brazos bien, el derecho en el derecho, el izquierdo en el izquierdo, chao. Pero algunos muñequitos van a quedar con los brazos torcidos. Entonces me van a quedar 5 muñequitos con los brazos bien y 5 muñequitos con los brazos dados vuelta. Lo mismo pasa acá. Cuando la glucosa se cicla, el carbono 1 puede quedar con el oxidrilo hacia abajo o hacia arriba. Entonces se forma la alfa glucosa o la beta glucosa, dependiendo si el oxidrilo está hacia un lado o hacia el otro en el carbono 1. ¿Sí? ¿Cuál se forma? Las dos. Si se cicla la glucosa, voy a observar que se pueden formar las dos, la alfa glucosa y la beta glucosa también. ¿Está bien? Siempre que se ciclen las aldosas, por ejemplo las aldohexosas, las aldopentosas, el carbono 1 va a ser el que defina si este compuesto es el alfa o el beta. Este carbono 1 es el carbono que llamamos anomérico también. Porque es el carbono que si el hidroxilo está hacia abajo es alfa glucosa. Y si el hidroxilo está para arriba es beta glucosa. ¿Está bien? Dependiendo de para dónde quede el hidroxilo, voy a formar la alfa o la beta glucosa. Preguntas hasta acá. A ver, ¿les quedó claro más o menos? ¿Quieren que charlemos algo? ¿Se fueron? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta de la alfa y la beta glucosa? Para resumir, las glucosas, cuando las colocamos en agua, en realidad las aldosas de 5 y 6 carbonos, cuando las colocamos en agua, se ciclan y al ciclarse pueden formar la alfa glucosa o la beta glucosa, ¿sí? Dependiendo cuál sea la posición del oxidrilo del carbono 1, que es el carbono anomérico. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Nadie? Por mi parte, todo bien. Bueno, perfecto. Perfecto, me alegro entonces. ¿Alguien? Nadie tiene ninguna duda entonces hasta acá, excepto... Meli, ¿vos levantaste la mano por algo? Meli, ¿me escuchás? No. Meli, te desbloqueé yo el sonido. ¿Ahí? ¿Me escuchás? No, te debe andar mal, Meli, me parece, pues no se te escucha. ¿Hola? Ay. Ah, ¿te escuchas? Sí, ahora sí. Ah, no levanté, capaz que quedó de lo que levanté. Capaz que quedó levantada de hoy. Bueno, no pasa nada. Sí. Bueno, si no hay ninguna duda, bueno, vamos a pasar a la otra, porque estas son las aldosas. Las hexosas, las cetosas, hay una diferencia. Para eso voy a dibujar a la fructosa, que es la que estuvimos hablando hace un ratito. Las cetosas de 6 carbonos también se pueden ciclar cuando las colocamos en agua. No las voy a encontrar así abiertas como una línea, ¿sí? Como una tirita. Cuando colocamos a la fructosa en agua, la fructosa es esto, es una cetosa. Lo que va a suceder es que se forma un ciclo que es diferente al otro, pero también es un ciclo, ¿sí?
Para que voy a dibujar las dos, así ya les queda todo. ¿Saben quién es el que tiene el oxidrilo para saber si esto es alfa o beta? El carbono 2 en este caso, ¿sí? El carbono 2 en este caso, cuando se cicla la fructosa, puede quedar con el oxidrilo hacia abajo y formar la alfa fructosa, o el carbono 2 puede quedar con el oxidrilo hacia arriba y formar la beta fructosa. Entonces, cuando se ciclan este tipo de compuestos que son las cetosas de 6 carbonos, se pueden formar la alfa y la beta también, dependiendo la posición del oxidrilo del carbono número 2 de estos compuestos. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, espero, no sé si no entendieron o si las chicas dijeron que sí, pero bueno, el resto pueden preguntar. Estoy acá para que pregunten, ¿sí? Pueden preguntar lo que sea, lo que necesiten. Saben que no me gusta mucho repetir, pero podemos charlarlo de otra manera para que lo entiendan bien, porque si repito es como lo mismo que ver el video dentro de un rato cuando yo lo suba. Entonces, para no repetir, podemos charlar si tienen alguna duda. No tengan vergüenza, somos 16 personas, o sea, un poco más, estamos cenando. Así que cualquier duda que tengan, pregunten. Así no se quedan, no se atrasan con este redictado de la materia, ¿está bien? Bueno, dicho esto, que no creo que sirva de mucho tampoco, porque no me van a preguntar nada, quiero que pasemos a entender o ver algún ejemplo de un monosacárido muy importante. ¿Sí? Un monosacárido muy importante, que es la glucosa. La glucosa es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la glucosa es la principal fuente de energía para mis células, ¿sí? Las células de mi cuerpo utiliza glucosa como principal fuente de energía. ¿Está bien? Entonces es súper importante la glucosa para nosotros. Es un monosacárido que ya lo vimos recién, es una aldehexosa, es la que teníamos dibujada ahí. En la sangre, la glucosa puede viajar súper tranquila. Le encanta el agua, la glucosa. Ustedes ya lo saben, lo hemos visto en las clases anteriores. Tiene muchos grupos OH, por lo tanto le encanta el agua. El organismo va a regular los valores de glucosa en sangre. O sea que va a regular los valores de glucemia. La glucemia es la cantidad de glucosa en sangre, la concentración de glucosa en sangre. Y nuestro cuerpo controla mucho la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Sí? Lo normal es tener entre 70 y 110 gramos por decilitro. Eso es lo normal. O sea que mi cuerpo siempre va a intentar mantener los valores de glucosa entre esos valores normales. ¿Sí? Porfa, no se olviden que la concentración de glucosa en sangre es lo que llamamos glucemia, porque nosotros vamos a hablar mucho de la glucemia, ¿está bien? A medida que avancen las clases. ¿Sí? Ahora, la glucosa la podemos almacenar nosotros, ¿sí? ¿Dónde? En las células del hígado y las células del músculo. O sea, ponele que a mi cuerpo le sobra glucosa, ¿sí? Agarra y dice, bueno, está sobrando mucha glucosa, vamos a guardarla. Entonces las células del hígado y la del músculo guardan la glucosa en forma de glucógeno, que ahora en un ratito vamos a ver qué es el glucógeno. ¿Está bien? Pero son un montón de glucosas unidas, básicamente. Y algo importante también es que nosotros en la dieta no consumimos mucha glucosa solita. En general, en la dieta consumimos mucha glucosa, pero formando parte de otras estructuras más complejas, ¿sí? Formando parte de hidratos de carbono más grandes. De esa forma consumimos la mayor cantidad de glucosa en la dieta, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Alguna duda de este monosacárido súper importante que tienen que saber? Porque vamos a hablar muchísimo de este monosacárido a lo largo de las clases y metabolismo y demás. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Que quieran preguntar algo de la glucemia. Se hacen muchos análisis de glucemia. O sea, siempre viste que te vas a hacer un chequeo, te analizan la glucemia. ¿Alguna duda que tengan? Ok. Ok. Si no hay duda, vamos a hablar ahora un poquitito
sobre los disacáridos. Los disacáridos se forman cuando dos monosacáridos se unen de forma covalente a través de un enlace que se llama O-glucosídico. ¿Sí? Tengo dos monosacáridos, se unen y se forma un disacárido. Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo dos glucosas, acá hay una y acá hay otra, que se van a unir para formar un disacárido que es la maltosa. ¿Sí? A ver, ¿cómo se van a unir? El oxidrilo del carbono 1 se va a unir con el oxidrilo del carbono 4 y se va a formar un enlace entre el carbono 1 y el carbono 4. Pero de estos dos carbonos, el 1 es un carbono anomérico. Es el carbono ese que nosotros dijimos que era importante, porque como estaba el oxidrilo para abajo, eso, ¿qué me decía? ¿Qué me decía cuando el oxidrilo estaba para abajo? A ver, ¿qué me decía? Si el oxidrilo está para abajo, en el carbono anomérico. A ver, respondió Elizabeth. ¿Alguien más? ¿Era alfa? Muy bien, sí era alfa. Ahí lo dijo Eli, lo dijo Mai, también por el chat, por el micrófono, súper bien. Que era alfa. En este caso, el carbono 1 tiene el oxidrilo en posición alfa. Y el carbono 4 no importa, está para abajo, pero este no se definía en alfa o el beta. Acá se va a formar un enlace que se llama alfa 1,4. ¿Por qué? Porque se une el carbono 1 con el 4 y el carbono 1, que era el anomérico, tiene el oxidrilo en posición alfa. Por eso el enlace que ustedes ven acá, el enlace sale por abajo. ¿Lo ven cómo sale por abajo así? Está acá. Es porque el oxidrilo en este carbono 1 estaba en posición alfa. Y el enlace que se formó es un enlace alfa 1,4. ¿Sí? Un enlace alfa 1,4. Este disacárido es la maltosa y la pueden encontrar muchísima cantidad en la cerveza. La cerveza tiene muchísima maltosa. ¿Está bien? Es un disacárido que se forma cuando dos glucosas se unen por un enlace que se llama alfa 1,4. Otro ejemplo de un disacárido es la lactosa. Este es el principal disacárido presente en la leche. ¿Sí? Por eso está la vaquita. Pero acá se une una galactosa, que también es un monosacárido, una galactosa, con una glucosa, por un enlace beta 1,4. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que es un enlace beta? Fíjense bien. A ver, ¿quién se anima a decirme cómo me doy cuenta que es un enlace beta? Primero que dice beta ahí, pero además, ¿cómo me doy cuenta que es un enlace beta? A ver, ¿quién me dice? Está ahí, pero dígame ¿qué piensan? ¿Cómo me doy cuenta que ese enlace es un enlace beta? A ver, Eli, ahí dijo algo Eli. ¿Cómo me doy cuenta que este enlace es un enlace beta? A ver. ¿Quién más dice algo? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo me di cuenta que ese es un enlace beta? A ver. ¿Nadie más? ¿Solamente Eli me está diciendo? ¿Alguien quiere tirar algo, lo que se le ocurra, que no pasa nada, así charlamos, le ponemos un poco de onda a la clase? Digan algo, lo que sea, lo que se les venga a la mente, no pasa nada si se equivocan, pero vamos a meterle un poquito de onda. ¿Cómo me di cuenta que este enlace es un enlace beta? Además de que dice beta, si no dijese beta acá, si no dice beta, ¿cómo me di cuenta que este es un enlace beta? ¿No habías dicho que el carbono 1 define si es alfa o beta? Bueno. Y depende del lado donde se encuentre? ¿Depende? Si era para arriba, ¿no? Si miraba para arriba. Exactamente, súper bien. Fíjense que este enlace sale por arriba. Eso quiere decir que el carbono 1, que está acá, tenía el oxidrilo para arriba. Entonces cuando se formó el enlace, se formó para arriba. Esto es un enlace beta porque el enlace sale por arriba. ¿Lo ven cómo sale por arriba? El alfa salía por abajo.
El beta sale por arriba porque el oxidrilo estaba en posición beta, para arriba, antes de que se forme el enlace, ¿no? Bien. La lactosa es el principal disacárido de la leche, que espero habérselo dicho. Pero después tenemos otro muy muy común, que es la sacarosa. La sacarosa está formada por una glucosa, que sería este de acá arriba, que se une con una fructosa. Pero ¿qué pasa acá? Para que voy a agarrar para anotar. Acá se une el carbono 1 de la glucosa, que era el carbono anomérico de la glucosa, el carbono ese importante, y se une el carbono 2 de la fructosa. ¿Se acuerdan que en la fructosa el carbono 2 también era el importante? Entonces, fíjense que acá el enlace sale para abajo y acá sale para arriba. Vale, le voy a hacer flechita acá si me deja esto. Y acá sale para arriba el enlace. ¿Qué es lo que pasa? Los dos carbonos son carbonos muy importantes, ¿sí? Son los carbonos que me dicen si la glucosa es alfa o si la fructosa es alfa o beta, ¿sí? Entonces, en este enlace tengo que nombrar los dos carbonos. ¿Cómo? El carbono 1 y el 2 son los carbonos que se unen, o sea que se une el 1 con el 2. El 1 tenía el oxidrilo para abajo, por eso que sale para abajo el enlace, por lo tanto alfa. Y el 2 tenía el oxidrilo para arriba, por eso sale para arriba el enlace y por lo tanto es beta. El enlace que une la sacarosa es un enlace que se llama alfa 1,2 beta. ¿Por qué hay que nombrar los dos? Porque los dos son los carbonos importantes de estos monosacáridos. El 1 es el carbono anomérico de la glucosa, el 2 es el carbono anomérico de la fructosa. Entonces tengo que nombrar los dos carbonos. Alfa 1, 2 beta. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto que acabo de contar? Que quieran preguntar. Pueden preguntar tranqui, ya saben. Pregunten, pregunten, pregunten. A ver, ¿alguna duda hasta acá de la sacarosa? De este disacárido. Tendría que prender la luz yo acá. A ver, mientras prendo la luz, ¿me pueden decir alguna duda que tengan? Si no, ahora hago un dibujito y me dicen qué tipo de enlace tenemos. Si no, hago un dibujito. Bueno. ¿Hay un enlace que sea únicamente beta? Sí, acordate que... Ah, beta, beta, ¿decís vos? No, creo que beta, beta no. No, beta, beta no. Mire, vamos a hacer un ejemplo, ya que no quieren, no preguntan. Arre. Ya que no preguntan, vamos a hacer un ejemplo nosotros. A ver si se animan a decirme qué tipo de enlaces tenemos acá. Paren, que dibujo ese y dibujo uno más también, ya que estamos. Ah, no, voy a dibujar uno más. A ver, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. El 1, ¿qué tipo de enlace tiene? A ver, el 1, ¿qué tipo de enlace tenemos acá en el 1? ¿Cómo se llama este enlace? Beta. ¿Beta qué? Beta 1,4. Muy bien. Beta porque sale por arriba el enlace, beta porque sale por arriba, y 1,4 porque son los carbonos que se unen. ¿Está bien? Beta, 1, 4, perfecto. El de abajo,
A ver, otra persona distinta. Vamos. El de abajo. El que va respondiendo. Bueno, Agustina dice alfa. Alfa. ¿Y qué más? ¿Alfa qué? ¿Alfa qué sería? Chicas, ¿alguien más? El 2. Alfa. Bien ahí Elizabeth. Alfa 1, 4. Muy bien Agus también. Alfa 1, 4. ¿Cómo me di cuenta que es alfa? Porque el enlace sale por debajo y se une el carbono 1 con el 4. ¿Sí? Y el último, más difícil. A ver quién se anima a decirlo. ¿Qué enlace tenemos en el 3? En la imagen 3. ¿Qué enlace tenemos ahí? Alfa 1, 6, beta. Ojo, el 6 no es anomérico, Moni. El 6 Sí. no es anomérico. El 6 no es un carbono importante. El carbono importante acá es el 1 en estos tipos de monosacáridos. El 6 no. Entonces acá este enlace está muy bien como empezaste. Igual alfa Sí. 1, 6. No es necesario nombrar el 6, que es porque no es importante el 6, digamos. ¿Sí? Alfa Bueno. 1, 6. Se une el carbono 1 con el carbono 6 y el enlace sale por abajo, por eso es alfa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que quiera consultar? Bueno. Si alguien quiere hablar y no puede levantar la mano que le activo el audio. O si estuvieron al principio de la clase, yo les saqué, los desmuteé a todas y a todos. Entonces esas personas pueden hablar. ¿Está bien? Para consultar. Entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos los monosacáridos, los disacáridos y ahora ¿qué nos quedan? Los polisacáridos. Los polisacáridos son 20 o están formados por 20 o más monosacáridos unidos entre sí. ¿Sí? 20 o más monosacáridos unidos entre sí. Esos son los polisacáridos. Y tenemos dos tipos de polisacáridos distintos. ¿Sí? Podemos tener los homopolisacáridos, que van a estar formados por el mismo tipo de monosacáridos unidos entre sí. Tengo el mismo monosacárido que se une hasta formar un homopolisacárido. Y también tenemos los heteropolisacáridos, que están formados por dos o más tipos diferentes de monosacáridos. ¿Está bien? Nosotros vamos a hablar mucho de los homopolisacáridos, porque vamos a ver algunos ejemplos en un ratito, en 10 segundos, que son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Todos estos que estoy nombrando acá abajo son homopolisacáridos de glucosa. Son un montón de glucosas unidas entre sí. ¿Está bien? Vamos a hablar primero del almidón. El almidón está formado por un montón de glucosas unidas entre sí, por eso es un homopolisacárido de glucosa. Lo vamos a encontrar en las células vegetales. ¿Por qué? Porque las células vegetales, cuando les sobra glucosa, la almacenan en forma de almidón. ¿Sí? El almidón es lo que más vamos a consumir en la dieta, ¿sí? En el pan, en el arroz, en todo y almidón, porque es la forma en la que los vegetales almacenan la glucosa que les sobra. Cuando yo miro la estructura del almidón, puedo encontrar como dos estructuras distintas. Si yo miro al almidón, puedo ver dos estructuras distintas. Por un lado, voy a ver una estructura lineal, que son un montón de glucosas que se unen por enlaces alfa 1,4. Entonces 1,4, 1,4, 1,4. Y se forma una tirita de glucosas. Esa se llama amilosa. Esa estructura se llama amilosa. Es parte del almidón. Pero bueno, como podemos ver dos estructuras distintas, la llamamos distinto. La amilosa es la parte lineal del almidón, porque todas las glucosas se unen el carbono 1 con el 4, el 1 con el 4, el 1 con el 4. ¿Sí? Y después, si miramos bien, también podemos encontrar otra parte del almidón, que es la amilopectina. ¿Qué significa? ¿Cómo es la amilopectina? Es igual que la amilosa, pero tiene ramificaciones. ¿Qué es una ramificación?
es un enlace alfa 1,6. Se une el carbono 1 de una glucosa con el 6 de otra. Y lo que permite que haya un punto de ramificación, una ramificación ahí. ¿Cómo? Yo voy a tener la cadena principal de glucosas y de esa cadena principal de glucosa van a salir ramificaciones, como estas que estoy dibujando acá. ¿Ven? Taca, 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 ahí, ahí, ¿ven? Esas son las ramificaciones, bueno, lo pongo ahí. Esas son ramificaciones y son gracias a los enlaces alfa 1,6 entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 6 de las glucosas de la cadena principal. Entonces, a medida que vaya habiendo estos enlaces, van a salir ramificaciones de esa cadena. ¿Está bien? Y eso forma la amilopectina. A ver, ¿alguna duda de esto de la estructura del almidón? Pregunten lo que necesiten. A ver. ¿Hay alguna duda hasta acá de esto? De la estructura del almidón. ¿No? Bueno, por lo menos no vamos bajando de gente. Cada vez hay más, así que eso es una buena señal. Como el ejemplo que hicimos antes de la unión alfa 1,6 sería esa ramificación. Exactamente. La unión alfa 1,6 que hicimos antes es esto. Es un punto de ramificación en el almidón. Exactamente. Exactamente así. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Ok. Diana, ¿qué duda? Recién entraste, me dijiste. ¿Qué duda tenés? Decime. Y bueno, enganchaste tarde y nada. La clase está grabada, si querés la podés ver después grabada. Por ahí ahora vas a estar un poquito perdida, pero en un ratito empezamos a hablar de las proteínas y los aminoácidos y vas a empezar a entender. Sí, vas a enganchar, en un ratito vas a enganchar porque hablamos de aminoácidos y proteínas y cambiamos el tema. ¿Sí? Pero por ahí esta última parte vas a estar un poquito perdida porque todo lo anterior no lo viste. Después ves la clase grabada y ya te va a quedar, vas a entender un poquito más todo el resto. ¿Sí? Bien. Otro tipo de homopolisacárido de glucosa es el glucógeno. El glucógeno es la molécula con la cual nosotros, los animales, almacenamos glucosa cuando nos sobra, ¿sí? La almacenamos nosotros. Ahora, ¿dónde? Bueno, el glucógeno lo producen principalmente las células del hígado y las células del músculo, ¿sí? Es donde vamos a producir el glucógeno. Y lo que tiene el glucógeno, a diferencia del almidón, es que es una molécula muy ramificada. Voy a tener un montón de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 que forman una cadenita, pero también voy a tener un montón de ramificaciones en el almidón gracias a los enlaces alfa 1,6 de las glucosas, ¿sí? Dije almidón, ¿no? Me equivoqué. Dije almidón, me parece. No me acuerdo. Lo que les quiero decir es que voy a tener un montón de enlaces alfa. Dije almidón. Bueno, fue sin querer. Se me salió. Vamos a tener un montón de enlaces alfa 1,4 que forman la cadena principal, ¿sí? De glucosas. Y vamos a tener un montón de enlaces alfa 1,6 que forman las ramificaciones, ¿sí? Que forman las ramificaciones del glucógeno, ¿sí? Entonces lo ven ahí, los enlaces alfa 1,6 forman la tirita, la cadena principal, y los enlaces alfa 1,6 permiten que se hagan ramificaciones en la cadena principal. No es como el almidón, que vemos una parte y una parte. No, acá está todo ramificado, todo ramificado el glucógeno. ¿Está claro? Perdón que me confundí, dije almidón, si los confundí. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer de esto? Meli, ¿levantaste la mano o quedó? No, quedó levantada capaz. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto, el glucógeno? Ok. Último
homopolisacárido que vamos a ver es la celulosa. La celulosa lo vamos a poder encontrar en todo lo durito de los vegetales y en las plantas, ¿no? Por ejemplo, el tronco de una planta está hecho de celulosa, la cáscara de las semillas, las cáscaras del salvado, bueno, todo lo durito está formado por celulosa. ¿Por qué? Porque la celulosa es el principal componente de la pared de las células vegetales. Las células vegetales tienen una membrana plasmática, pero además tienen una pared celular. La celulosa forma parte de esa pared celular, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de la celulosa? Son un montón de glucosas unidas por enlaces beta 1,4. Quiere decir que se une el carbono 1 con el 4, el 1 con el 4, con enlaces beta. ¿Qué es lo que pasa? Eso forma tiritas de glucosa que se van a superponer una con la otra y van a interaccionar por puente de hidrógeno entre sí para formar las fibras de celulosa, ¿sí? La fibra de celulosa, por ejemplo, es la fibra de la chaucha. Vieron que muchas veces le sacamos la fibra de la chaucha, pero la fibra de celulosa es súper resistente, no le gusta el agua, es súper resistente. Y algo muy importante es que no las podemos digerir. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo no tenemos las enzimas necesarias para digerir, para que el proceso digestivo, después lo vamos a hablar mejor, pero no tenemos las enzimas necesarias para digerir a la celulosa. Si nosotros comemos madera, sale madera. ¿Está bien? Como nos pasa, por ejemplo, con las semillas, o nos pasa con el choclo, o nos pasa con un montón de otra cosa que la comemos y sale como la comimos, como entró, salió. ¿Por qué? Porque tienen celulosa, y la celulosa tiene enlaces beta 1,4 que no los podemos digerir nosotros. Voy a cerrar la ventana mientras me dicen o me hacen una pregunta por el chat. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto de la celulosa? O sea, ustedes pensarán, bueno, no me sirve para nada la celulosa si no la puedo digerir. Y la realidad es que esto es parte de la fibra alimentaria. Y la fibra alimentaria tiene otros beneficios que son buenísimos. Ustedes saben que tienen que comer fibra, ¿sí? A ver, ¿qué me preguntaron? Chat. Es decir, que no podemos romper esos enlaces de celulosa. No los podemos romper, exactamente. ¿Cómo absorbe el organismo los nutrientes? Bueno, en este caso, la fibra tiene otro proceso, que es la fermentación, que lo hacen las bacterias en el intestino y la terminan rompiendo toda. Pero tiene otros beneficios, y no es solamente absorber los nutrientes. Tiene otros beneficios la fibra. La fibra de la chaucha se consuma, pero la celulosa no por los beta. En realidad, la fibra de la chaucha vos la podés comer, pero la vas a... como entró, salió, te aviso. Por ahí no la ves, pero la fibra de la chaucha tampoco se digiere, porque está formada por celulosa. Todo lo que esté formado por celulosa no va a ser digerible, ¿está bien? No lo vamos a poder digerir. Maga, esa pregunta ya nos estamos metiendo como en fibra alimentaria, que es otra cosa. Pero esto es para que tengan una idea de la celulosa. ¿Está bien? Vamos a seguir, ¿les parece? ¿O tienen alguna otra preguntita que quieran hacer? Bueno, vamos a empezar a hablar en esta segunda parte de los aminoácidos y las proteínas, que también son biomoléculas porque son súper importantes para nuestro organismo, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Los aminoácidos, ahora vamos a ver cómo están formados, vemos todos, son biomoléculas que al combinarse, al juntarse, al unirse, se forman las proteínas. ¿Dónde incorporamos aminoácidos? Bueno, incorporamos aminoácidos principalmente en alimentos que son de orígenes animales, ¿sí? O alimentos de fuente animal, como las carnes, los pescados, el huevo, el queso, la leche, bueno, todo.
Ahora, las proteínas participan en un montón o tienen un montón de funciones súper importantes para nuestro organismo, súper importantes, ¿sí? Que lo vamos a ver al final. Van a ver que además de, no sé, pueden ser enzimas, pueden ser transportadores, pueden ser de todo lo que se les ocurra, pueden ser cumplir funciones estructurales como el colágeno, por ejemplo. Así que las proteínas tienen muchísimas funciones súper importantes para nuestro organismo. Así que son muy importantes ellas también. ¿Qué pasa? Como les dije al principio, se unen los diferentes aminoácidos para formar las proteínas. En total tenemos 20 aminoácidos proteicos, ¿sí? 20 aminoácidos que pueden formar parte de nuestras proteínas. ¿Quiénes son esos aminoácidos? Bueno, tenemos diferentes grupos. Los aminoácidos no polares, los aminoácidos polares, los polares con carga positiva, los polares con carga negativa y también los aromáticos, ¿sí? Si ustedes observan, no quiero que se aprendan todos estos aminoácidos claramente, pero si ustedes observan las imágenes que yo les muestro acá, lo único que cambia entre los diferentes aminoácidos es la parte que está en rosa, la parte de abajo. No cambia todo el aminoácido. La parte de arriba son todas iguales, ¿ven? Pero la parte de abajo sí cambia. Eso de abajo es lo que nosotros llamamos grupo R o cadena lateral del aminoácido. Y es lo que va a cambiar entre los diferentes aminoácidos, dándoles distintas propiedades a cada aminoácido, ¿sí? Acá hay un hidrógeno, por ejemplo, pero acá tengo un OH, ojo, entonces las propiedades van a ser distintas. Acá tengo un grupo ácido carboxílico, bueno, y así sucesivamente. Lo que va cambiando es la cadena lateral o grupo R, ¿sí? Entre los diferentes aminoácidos. Y eso hace que estos aminoácidos entren en distintos grupos, por ejemplo los no polares, los polares con carga positiva, porque la cadena lateral es lo que va a cambiar entre los distintos aminoácidos. La estructura de un aminoácido es súper simple. Tengo el carbono alfa o carbono central, al cual se le une un grupo ácido carboxílico, se le une un grupo amino también, se le une un hidrógeno y después el grupo R o cadena lateral, ¿sí? Al cambiar el grupo R obtengo diferentes aminoácidos. Por ejemplo, si el grupo R es un hidrógeno, este aminoácido es la glicina. Si el grupo R es esto que está acá, este aminoácido es el aspartato. Y así sucesivamente. Al cambiar la cadena lateral, podemos cambiar el aminoácido, ¿sí? O van cambiando los aminoácidos. La glicina tiene un hidrógeno, el aspartato tiene esto que ustedes ven acá, ¿sí? Bueno, hasta acá quiero ver si tienen alguna duda o algo que quieran consultar. A ver, pregunten lo que necesiten. Vamos, ahora, este es el momento. Los aminoácidos, las proteínas que hablamos recién. ¿No? ¿Siempre tiene 4 uniones? Sí. El carbono alfa está unido a 4 cosas distintas. Que es lo que mostré ahí. Distintas o no, pero bueno, 4 cosas. Siempre está unido a un grupo ácido carboxílico, a un grupo amino, a un hidrógeno y a un R que va cambiando entre los diferentes aminoácidos. Bueno, ¿sí se entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Puede activar el audio, si no, también pueden hablar. Ahora que pueden hablar, no habla nadie. Así que si quieren, pueden activar el audio. ¿No? Bueno. ¿Qué pasa? Tengo 20 aminoácidos que pueden formar parte de las proteínas, pero hay 9 aminoácidos que son esenciales. ¿Qué significa eso? Significa que mi cuerpo no los puede producir y necesito sí o sí consumirlos en las dietas, ¿sí? Comerlos. Como mi cuerpo no lo puede hacer, no los puede producir, necesito consumirlos en la dieta. ¿Qué pasa cuando no los consumimos? Bueno, mi cuerpo no los puede producir
y puede eso desencadenar en alguna situación clínica complicada o alguna patología. ¿Por qué? Porque yo los necesito. Mi cuerpo necesita estos aminoácidos para producir proteínas, por ejemplo. Entonces, si no están, no puedo hacer las proteínas. Y las proteínas cumplen funciones re importantes. Entonces, es muy necesario que siempre las dietas tengan los aminoácidos esenciales que necesita mi cuerpo, que son estos 9. ¿Está bien? Por ejemplo, esto es complicado, no es complicado en realidad, en las personas que hacen dietas vegetarianas o dietas veganas. Lo que necesitan estas personas es estar bien asesoradas o informarse, porque hoy en día hay un montón de información, y consumir una dieta que les dé estos 9 aminoácidos esenciales. ¿Sí? Consumir una dieta rica en diferentes alimentos vegetales, de origen vegetal, que les dé estos 9 aminoácidos esenciales. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan hasta acá de esto de los aminoácidos esenciales? Pueden preguntar, ¿eh? Es muy importante para los chiquitos que están en desarrollo y chiquitas que tengan una dieta balanceada, donde aparezcan estos 9 aminoácidos esenciales. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿En qué alimentos se encontrarían comúnmente estos aminoácidos? Bien. Estos aminoácidos los podemos encontrar comúnmente en alimentos que derivan de origen animal. Por ejemplo, la carne. La carne, por ejemplo, el huevo. Por ejemplo, el queso. ¿Sí? En alimentos que deriven de origen animal podemos encontrar sí o sí estos aminoácidos. Después, cuando hablamos de alimentos de origen vegetal, tenemos que hacer como un mix de alimentos para tener todos. ¿Sí? Pero serían lo que comemos todo el tiempo o lo que se come regularmente, ¿no? Claro. No hay que agregar algo. No, en general no, pero bueno, por eso te decía que es un poquito más complicado. Es un poco más complicado en las personas que son vegetarianas o veganas. Y también, ustedes piénsenlo, hay muchos chiquitos que tienen muy mala alimentación en países muy pobres, que nosotros, o sea, como que cada vez es más difícil acceder a un pedazo de bife porque sale carísimo. Entonces, hay países mucho más pobres, como por ejemplo África, donde los chiquitos y chiquitas no comen carne, o comen muy poca carne, muy poco alimento derivado de animales, comen muchos cereales, y eso hace que no tengan los aminoácidos necesarios, ¿sí? Que no consuman en su dieta estos aminoácidos esenciales. Algo que es común para nosotros, es muy probable que para mucha gente sea muy difícil acceder a esos alimentos. ¿Está bien? Digo, acá o en cualquier lado, siempre hay que barajar esa situación. Los esenciales se obtienen solo de alimentos buenos, justamente son los más caros, exacto. La verdura es un costo no tan lejos que la carne, sí, exactamente. Que está buenísimo comer verdura, pero bueno, tenemos que siempre tener en cuenta que es necesario de vez en cuando consumir también alimentos que deriven de origen animal. ¿Está bien? Pero bueno, no estamos en esa situación, pero sí hay países que, o no todo, no mucha gente está en esa situación, o sí, no sé, pero hay países que tienen situaciones muy complicadas. Los celíacos es otra cosa, porque no pueden consumir gluten, ¿sí? Que es una proteína que está en algunos alimentos. Pero es otra situación lo del gluten. ¿Alguien tiene alguna otra duda que quiera preguntar? Ahora después vamos a hablar también no solo de los aminoácidos esenciales, como hablamos recién, sino también de los ácidos grasos esenciales en un ratito. Bueno, yo les dije recién que al unirse los diferentes aminoácidos se forman las proteínas. ¿Está bien? Las proteínas, al formarse, adoptan una estructura en el espacio, ¿sí? Que va a permitirle cumplir la función que tiene que cumplir esa proteína. Ahora vamos a charlar un poquito mejor. ¿Alguien sabe cómo se llama el enlace que une los diferentes aminoácidos entre sí?
¿Alguien sabe cómo se llaman los enlaces que unen los diferentes aminoácidos entre sí? ¿Alguien se acuerda de eso? Periódicos, casi maga, casi. Peptídico, ahí está, peptídico, muy bien, Elisa, muy bien, valen todas. El enlace peptídico se forma siempre entre el grupo ácido carboxílico de un aminoácido. ¿Qué grupo ácido carboxílico? Que está unido al carbono alfa. Con el grupo amino de otro aminoácido que está unido al carbono alfa. O sea, siempre se forma el enlace peptídico con los grupos ácidos carboxílicos y aminos de diferentes aminoácidos, pero que están unidos al carbono alfa, ¿sí? Y al formarse el enlace peptídico se unen los distintos aminoácidos entre sí. Acá unimos dos nomás, pero se pueden unir más. Sí, Catherine, se ve eso que pusiste, lo de recién. El enlace peptídico es muy importante porque gracias a ellos, a estos enlaces, se forman las distintas proteínas. Al formarse la proteína, como les dije antes, se unen diferentes aminoácidos entre sí, y se forma la proteína. Esa proteína adopta una estructura en el espacio que le permite cumplir su función perfectamente. Eso es lo que vamos a llamar estructura nativa. La estructura nativa es la estructura en el espacio que adopta la proteína, la forma que adopta, que le permite cumplir su función correctamente, y que es una estructura, es una forma muy estable en la que ella está. Ella está muy contenta y de esa manera puede cumplir su función. Eso es estructura nativa, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Tienen alguna duda que me quieran preguntar ahora? ¿No? ¿Tiene algún otro nombre? No, estructura nativa creo que no. No. Creo que no, que es estructura nativa. Es la estructura más estable que adopta la proteína en el espacio y que le permite cumplir su función correctamente. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a las funciones de las proteínas y después ya pasamos a los lípidos. Una función muy importante que nosotros vamos a ver, una función muy importante, es la función de enzimas. Las proteínas son enzimas también, algunas, ¿no? ¿Qué hacen las enzimas? Bueno, van a ayudar a que las reacciones químicas ocurran a una buena velocidad. También tenemos hormonas, que son proteínas que son hormonas, ¿sí? Y como todas las hormonas, van a llevar un mensaje en nuestro cuerpo, ¿sí? Otra función que tenemos son la de transportadores, ¿sí? Después vamos a hablar de los transportadores de glucosa, por ejemplo. Estos transportadores son proteínas que están en la membrana de las células y que permiten que algunas moléculas o también iones pasen de un lado al otro de la membrana. Esas también son proteínas. Fíjense qué diferentes las funciones, y hay más, pasa que yo no me parece que están las más importantes. Pero son súper diferentes. Las proteínas cumplen un montón de funciones, esta y más. También cumplen funciones estructurales, le dan estructura a nuestras, o le dan, estructura a nuestro cuerpo, podemos decirlo así. Pero tienen que tener en cuenta que las proteínas cumplen un montón de funciones distintas, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo antes que pasemos a lípidos, que es el último tema que tenemos que ver hoy? ¿Alguien quiere preguntar algo antes que pasemos a la parte de lípidos? ¿No? Bueno. ¿Qué es un lípido? ¿Sí? También son biomoléculas súper importantes para el organismo. Todas las que son biomoléculas son muy importantes para el organismo. Ustedes lo que más les va a costar es reconocer entre una y la otra. Les pasa mucho que van a ver que después se equivocan en reconocer cuál es un glúcido, un hidrato de carbono, cuál es un lípido, como que eso es algo que les cuesta. Así que, porfa, cuando estudien bien separado estas cosas, para después poder ir reconociéndolas. ¿Está bien? ¿Qué es un lípido? Bueno, una biomolécula que tiene carbono, hidrógeno y también oxígeno. No le gusta para nada el agua. La definición de lípido es moléculas relativamente pequeñas que no le gusta el agua. O sea que son insolubles en el agua, ¿sí? Algo importante, y los más simples. Bueno, primero vamos a hablar de las funciones. Esperen 2 segundos que esto no me... Ahí está. Las funciones que tienen los lípidos
son diferentes funciones que vamos a charlar. Por ejemplo, nosotros podemos almacenar algunos lípidos, que ahora también vamos a ver, como fuente de energía, para guardarlos como fuente de energía. En el tejido adiposo, acá donde nos sale el rollito, estamos guardando lípidos por si los tengo que usar como fuente de energía, que casi nunca los tengo que usar. Por otro lado, ¿sí? Tienen... a ver, ¿qué me dice Eli? Ejemplo perfecto de moléculas que no forman puente de hidrógeno, ¿no? Sí, son ejemplos perfectos de moléculas que forman muy poquito puente de hidrógeno, igualmente el agua no le gusta. Exactamente, muy bien, los relacionamos. Hemos trabajado con lípidos en la parte de agua de las clases anteriores, de la primera clase. A los lípidos no les gusta formar puente de hidrógeno con el agua y por lo tanto no son solubles en el agua. Les decía que tienen una función como almacenamiento de energía, pero también tienen funciones estructurales. Por ejemplo, los fosfolípidos son lípidos y el colesterol también, que forman parte de la membrana de las células. O sea que forman la membrana de las células ellos. Por otro lado, tienen otras funciones como hormonas, que significan que llevan mensajes de un lado al otro, o también son vitaminas que tienen diversas funciones. Que pasa más o menos como en las otras biomoléculas que vimos. No tienen una función, sino que tienen como unas cuantas. Nosotros por ahí nos vamos a centrar más en la función de almacenamiento de energía, que es lo que más vamos a ver en la parte de metabolismo. ¿Está bien? ¿Alguien sabe cuál es el lípido como más simple que vamos a tener? ¿Cuál es el lípido más simple con el que vamos a charlar acá en las clases? ¿Saben quién es el más simple? No, no es el aceite. El lípido más simple que vamos a hablar son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, muy bien Eli. Los ácidos grasos tienen un grupo ácido carboxílico, que es este que acabo de dibujar, y después tienen los ácidos grasos una cadenita de carbonos, CH2, 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 bueno, voy a cortarla acá, CH3. Esto es un ácido graso. Tenemos un grupo ácido carboxílico y después tenemos una cadenita de carbonos atrás, una colita de carbonos, ¿sí? Los ácidos grasos pueden ser saturados, como el que acabo de dibujar, saturado, porque no tiene dobles enlaces. Fíjense que todos los enlaces entre los carbonos son enlaces simples. Hay una sola rayita. Son saturados, pero también existen los ácidos grasos insaturados, como el que voy a dibujar acá. Esperen que lo voy a dibujar más arriba a ver si puedo hacer todo acá. Los ácidos grasos insaturados son aquellos que entre los carbonos pueden tener algún doble enlace entre sí. ¿Lo ven ahí el doble enlace? Perfecto. Acá tenemos un doble enlace entre los carbonos. ¿Está bien? Este es un ácido graso que vamos a llamar insaturado. Los dobles enlaces entre los carbonos pueden ser en dobles enlaces cis o dobles enlaces trans, que eso es lo que vamos a charlar ahora. Un doble enlace trans lo voy a dibujar acá para que les quede claro. Voy a hacer un mini ácido graso con un doble enlace trans para que vean cuál es el doble enlace trans. Esperen que lo voy a dibujar bien. 2 segundos. Ahí dibujé el doble enlace. Le estoy exagerando el ácido graso para dibujar el ácido graso trans. Miren, acá ¿qué tengo? Tengo el carbono 1, el carbono 2, el 3 que tiene un doble enlace con el 4, el 5 y el 6. Si nosotros marcamos el plano del doble enlace, ¿sí? Voy a observar que el carbono anterior al doble enlace está por arriba del plano y el carbono que sigue, el carbono posterior, está por debajo. El carbono anterior está por arriba y el carbono que sigue está por abajo. Ese es un doble enlace trans. ¿Sí? Un doble enlace cis
sería otro caso diferente, que es este que voy a dibujar acá. A ver si me sale. Paren 2 segundos. Lo estoy dibujando para abajo, así me entra todo. Porque estamos complicados de espacio. Bueno, vamos de vuelta. Acá tengo el carbono 1, acá tengo el carbono 2, el 3, que forma un doble enlace con el 4, el 5 y el 6. Si yo observo en este caso el plano del doble enlace, el carbono anterior está por abajo y el carbono que sigue también está por abajo, o sea que están los dos por el mismo lado. Ese es un doble enlace cis. Entonces los ácidos grasos pueden ser saturados, que no tienen dobles enlaces, o insaturados, que tienen por lo menos uno, pero pueden tener 2, 3, 4, lo que sea. Esos dobles enlaces pueden ser trans o pueden ser cis, por estas diferencias que vimos recién. En la naturaleza, la mayoría de los ácidos grasos tienen dobles enlaces cis, en la naturaleza. También hay ácidos grasos con dobles enlaces trans, pero mucho menos cantidad, mucha menos. Es raro encontrarlos que sean trans. Ahora, en la industria, en los alimentos que son producidos en la industria, esos alimentos tienen muchos ácidos grasos trans, que son perjudiciales para la salud, ¿sí? Últimamente, hace ya unos cuantos años, se está empezando a mejorar esto, porque si ustedes se fijan los paquetitos de las cosas, dice 0% grasas trans. ¿Por qué? Bueno, les van sacando, pero muchos alimentos industrializados todavía conservan una buena cantidad de ácidos grasos trans, que no son buenos para la salud. ¿Está bien? Ustedes han escuchado nombrar de las grasas trans y no sé qué, bueno, son estas cositas. Pero lo bueno es que en la naturaleza voy a encontrar principalmente dobles enlaces cis. O sea, ¿sí? ¿Cis? Bien. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Que quieran preguntar? Exacto. Salió la ley de etiquetado para identificarlos. Exactamente. Para que quede claro qué tiene cada alimento. Procesado, ¿no? Ultraprocesados. Esa diferencia, Eli, se da por la posición del carbono anterior y el carbono posterior al doble enlace. Por eso solamente. ¿Sí? ¿O qué diferencia? Lo que nombré acá, fíjate, Eli. Acá tengo el doble enlace, el carbono que está antes está por un lado, el carbono que está después está por el otro. Y acá el doble enlace y los dos carbonos, el anterior y el posterior, están por el mismo lado del plano. Perfecto, Katherine, me alegro que haya quedado claro. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Eli, ¿quedó bien esto? ¿Se entendió? Tiene que ver con el metabolismo, Eli. Así que cualquier cosa después podemos charlarlo a eso, ¿sí? Y también vamos a hablar un poquito después de los análisis de los lípidos en sangre y demás. Entonces vamos a ver que los ácidos grasos trans son poco beneficiosos para la salud por unas cuantas cosas. ¿Está bien? Después lo vamos a charlar mejor cuando veamos un poquito más de metabolismo de lípidos. O lo podemos charlar mejor. Sí, por la cantidad que tenemos, sí, obviamente. Después lo podemos charlar más una vez que veamos un poquito de metabolismo de lípidos. ¿Está bien? Lo mismo que va a pasar con el colesterol. El colesterol es un lípido que también vamos a hablar, pero vamos a entender mejor lo de los análisis que todo el mundo pregunta, si es bueno, si es malo, qué sé yo, cuando veamos metabolismo de lípidos, que vamos a ver eso específicamente. ¿Sí? Bien. Hay algo importante que quiero supongo que han escuchado hablar de los ácidos grasos trans y las grasas trans y qué sé yo, pero también han escuchado hablar de los omega 6, omega 3. ¿Han escuchado hablar de los omegas? ¿Dónde? A ver, ¿dónde escucharon hablar de los omegas? En los lácteos, o yo recuerdo de ahí. No sé. En los lácteos sí, también, porque está suplementado. Le han puesto omegas. Y ahora vamos a ver. Ahí dicen los pescados, cuando comemos pescado.
Bueno, perfecto. Los omega 3, omega 6, omega 9, son familias de ácidos grasos. ¿Sí? Vamos a ver. El principal representante de la familia omega 3 es el ácido alfa-linolénico, que es un ácido graso esencial. Mi cuerpo no los puede producir y necesito consumirlos en la dieta. El ácido alfa-linolénico tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces. Uno en el carbono 9, uno en el 12 y uno en el 15. ¿Está bien? Si se fijan acá, tengo un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doble enlace, 10, 11, 12, doble enlace, 13, 14, 15, doble enlace, 16, 17 y 18. ¿Sí? Entonces en el 9, en el 12 y en el 15 tiene dobles enlaces este ácido graso esencial. Necesito consumirlo en la dieta. ¿Cómo me doy cuenta que pertenece a la familia omega 3? Porque si yo cuento de atrás para adelante la cantidad de carbonos hasta llegar al primer doble enlace, tengo 1, 2, 3. 3 carbonos hasta llegar al primer doble enlace, y es por eso que este ácido graso pertenece a la familia omega 3. Hay dos ejemplos más, que son el principal representante de la familia omega 6, que es el ácido linoleico, que también es un ácido graso esencial y tiene 18 carbonos y 2 dobles enlaces, uno en el 9 y uno en el 12. Si yo cuento de atrás para adelante, voy a tener 6 carbonos hasta llegar al primer doble enlace. Es por eso que este ácido graso pertenece a la familia omega 6. Es importantísimo que entiendan que los omega 3, en realidad el ácido alfa-linolénico y el ácido linoleico, son ácidos grasos esenciales y que mi cuerpo necesita consumirlos en la dieta sí o sí. Sí o sí. ¿Está bien? El último ácido graso que vamos a ver es de la familia omega 9, que es el ácido oleico. Este ácido graso no es esencial porque lo podemos producir en nuestro cuerpo y tiene 18 carbonos y un doble enlace en el carbono 9. Si yo cuento de atrás para adelante, hay 9 carbonos hasta llegar al primer doble enlace y por lo tanto eso es de la familia omega 9. ¿Está bien? Es importantísimo que entiendan que, como les dije antes, el ácido linolénico y el ácido linoleico son esenciales y no los puedo producir en mi cuerpo, por lo tanto necesito consumirlos, y los voy a consumir en alimentos como los aceites vegetales, los pescados grasos, los mariscos, los frutos secos, las semillas, ¿está bien? Algunas legumbres, cereales, seguía. Bien, ahí vamos a consumir los ácidos grasos esenciales. Y son muy importantes para el desarrollo neuronal, para el desarrollo del cerebro en los chiquitos, ¿sí? Y las chiquitas. ¿Alguna duda que tengan hasta acá de esto que charlamos? ¿Que quieran preguntar? Por eso les sonaba a los omegas cuando comían pescados, ¿sí? Porque están en los pescados. ¿Hay alguna duda, algo que quieran preguntar? Se nos ha ido un poco de gente. Ya casi terminamos, ¿eh? Nos faltan 3 diapositivas y terminamos. Bueno, ¿no hay ninguna duda? Si no hay ninguna duda, vamos a hablar de los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son la principal forma en la que nosotros almacenamos ácidos grasos. Yo hoy les conté que los ácidos grasos pueden ser utilizados como fuente de energía. Bueno, pero no los guardamos así solitos, sino que los guardamos en el tejido adiposo como triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Bueno, un triglicérido está formado por un glicerol, que es esta molécula que estoy dibujando acá, al cual se le unen 3 ácidos grasos, ¿sí? Uno en cada carbono. Entonces lo que me queda es esta estructura que estoy dibujando en este momento.
al glicerol se le unen 3 ácidos grasos, uno en cada carbono. ¿Está bien? Y ahí se formó un triglicérido. Esta es la forma en la que nosotros almacenamos ácidos grasos en el tejido adiposo. ¿Sí? Almacenamos de esta forma los ácidos grasos en el tejido adiposo. Y cuando los necesitamos, los largamos del tejido adiposo y los usamos como fuente de energía. ¿Está claro esto de los triglicéridos? O también se llaman triacilglicéridos, es lo mismo. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran consultar de los triglicéridos? Acá le puse los dos nombres para que si lo encuentran en algún momento no se confundan. ¿No hay ninguna duda de los triglicéridos? A ver. Bueno. ¿Tiene que ver algo con la glicina? No, creo que no. Tiene que ver con el glicerol. Capaz que el glicerol, a partir del glicerol se puede hacer glicina, no me extrañaría. Pero la verdad es que no, creo que no. ¿Sí? En este caso, los triglicéridos son la forma en la que nosotros almacenamos en el tejido adiposo los ácidos grasos para cuando los necesitamos usar como fuente de energía. Si no hay ninguna duda, pasamos a la anteúltima diapositiva. Bueno, la anteúltima diapositiva habla del colesterol. El colesterol es una molécula que es un lípido también porque no le gusta el agua y es súper importante en nuestro organismo. No solamente es malo, es bueno también. El glicerol está formado por un núcleo esteroideo, que es esto que está dibujadito acá, y la estructura del colesterol es esta que ustedes observan acá. Pero es importante que entiendan que el colesterol forma parte de nuestras células, por ejemplo, en la membrana. En la membrana de nuestras células tenemos colesterol, que lo necesitamos que esté ahí para que la membrana tenga un poco de movimiento, si no estaría dura la membrana. ¿Sí? A partir del colesterol en nuestro cuerpo se produce vitamina D. La vitamina D es muy importante para regular el metabolismo del calcio en nuestro cuerpo. ¿Sí? También se asocia la presencia de vitamina D con efectos en el sistema inmune, o sea que tiene muchas formas, muchos beneficios la vitamina D. Entonces, a partir del colesterol puedo producir vitamina D en la piel cuando me da los rayos solares. También a partir del colesterol se pueden producir sales biliares, que son súper importantes para la digestión de los lípidos. También a partir del colesterol se producen hormonas esteroideas, que son muy importantes para el desarrollo de nuestros cuerpos. Entonces, fíjense que el colesterol forma parte de mi cuerpo, de mi organismo, y es muy importante para un montón de cosas. No solamente es el colesterol malo que te genera esa enfermedad que es la aterosclerosis, sino que tiene funciones buenas en mi cuerpo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta sobre el colesterol? Le podemos entender bien lo del colesterol bueno y el malo, como dice Catherine, cuando veamos metabolismo, ¿sí? Bueno, y la última, y rapidita, es que las vitaminas también son lípidos, ¿sí? Las vitaminas liposolubles son las vitaminas que les gusta estar en la parte lipídica, en los lípidos, ¿sí? Que son insolubles en agua. Por ejemplo, la vitamina A, la D, la E, la K. Y las hidrosolubles son las que les gusta el agua. Es importante que sepan que, acá no lo puse, antes lo veíamos, pero es importante que entiendan que todas las vitaminas tienen un montón de funciones distintas, no es una sola función. Las vitaminas tienen un montón de funciones distintas que son buenas para mi organismo, ¿está bien? Y las podemos clasificar dentro de lípidos, ¿sí? Perfecto, hemos terminado la clase. ¿Alguien quiere preguntar algo que me quieran decir? Lo que necesiten. Si necesitan algo. Stephanie, ¿estás ahí? Para así te agrego. Bueno, si no hay dudas, voy a dejar de grabar
Tengo una pregunta. El lunes que viene hay teórico, ¿no? ¿Qué tiene el lunes que viene? ¿Hay algo? Sí, hay teórico, sí. Sí, hay teórico, hay teórico. No, no hay teórico, hay teórico. No, no es feriado. No dije feriado yo. Yo dije... ¿Hay algo? Pregunté porque me preguntó si había clase. Hay clase teórica, así, acá, como ahora lo estamos teniendo. ¿Qué dicen? Se enloquecen. No, hay teoría normal el lunes que viene. Yo creo que no es nada. Valentina, vos tenés una gana de tener vacaciones el fin de largo. Tenés ganas vos. ¿Cuál No, cosa? para, Sí, sí, Valentina, para decime. que quiero explicarme. Porque vi que decía clase U, solapa 1, solapa 11, Sí. y en la La que dice ponete al sigue. día, no entendía muy bien. Sí, sí, Y yo la ¿por primera qué? clase no estuve. No, no, este redictado no tenemos semana ponete al día. Así que tranqui que la semana que viene hay Ah, teórico. bueno, joya, joya, joya. Dale, perfecto. Gracias y perdón. No, no pasa nada. ¿Por qué todavía no me llega? Bueno, Paola, espera acá, no te vayas de la clase, que ahora dejo de grabar y y nos fijamos qué pasa, ¿sí? Así lo solucionamos ya y listo. Así que no te vayas. Bueno, el resto sí se puede ir. Si no tienen ninguna otra pregunta, voy a dejar de grabar.